Tengo el gusto de presentarles a Eduardo Massó, que es el catalán más argentino del mundo. Eduardo Massó es más conocido como el poeta de las Ramblas de Barcelona, periodista de fuste, incisivo y valiente. Muy conocidas son sus entrevistas en diversos periódicos de España y Latinoamérica a destacadas personalidades del mundo de la política y especialmente mundo cultural. De origen libanés. Ya la familia no lo conoce por su apellido, que es Inou. Eduardo Inou. Él es mazo. Es un mazo que golpea. Usa el cincel y el mazo, dice con fuerza, para derrotar y mostrar lo que él considera la miseria constante que se ve cada día. Entonces, estimados amigos, veamos este análisis que nos hace reflexionar, meditar y ojalá actuar. Escuchemos a Eduardo Massó en su tema lo posible versus lo necesario en un mundo conjetural. Buenos días. Como nobleza obliga y debe ser así siempre, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Ángel Juárez y a la Fundación y al escritor Ernesto Cardenal por brindarme la posibilidad de conversar con ustedes. En el caso del poeta Cardenal, confirmar cómo a veces desde la literatura, en algunas oportunidades, la literatura se puede convertir en un instrumento de observancia y protección de la naturaleza, como se está demostrando en la Fundación Solentiname. Y un inciso, incluso coincidiendo gratamente con el Día de la Mujer, mi reconocimiento a una amiga, Carmen Conejo, que a través de su colaboración efectiva me ha permitido que yo te presente aquí. He querido reflexionar sobre algunas ideas que uno viene pensando hace tiempo sobre nuestra realidad. La realidad parece muy formal, pero a veces se convierte en una entelequia. Pero indudablemente tenemos una realidad que nos angustia, que nos acongoja, que intuimos, de ahí lo conjetural, porque la olfateamos a través de indicios muchas veces, que intuimos que esta realidad nos agobia y nos aplasta. Nosotros los escritores podemos usar el lenguaje como instrumento y en este caso yo apelaría a los adverbios para desbrozar el camino hacia algunas reflexiones. Nosotros sabemos el antes y el cuándo de lo que está pasando, mucho de eso sabemos. Pero nos trabamos en el cómo de la salida. Es como si esta realidad es tan tremenda, es como si un inmenso monstruo, yo lo asociaba con un gran King Kong aplastando todo a su paso, y miraba ese King Kong, que es una anomalía del auténtico y sano a defender orangután, un gorila, como aplastando un vehículo en su paso arrollador. Pero el ejemplo, que podía llamar a la sonrisa, se me ensombrecía cuando descubría que el vehículo tenía el conductor adentro. Esta realidad me lleva también a plantearme, no cuestionamientos, pero alguna revisión sobre las grandes consignas que se vienen dando de otro mundo es posible, considerando que lo posible no deja de ser una abstracción y encierra algo de determinismo. Por eso opté por un mundo necesario que urge, por supuesto, a la acción, que se autoalimenta a sí mismo y que genera
una acción directa, una manera de hacer sin esperar. De todas maneras, el sueño de ese mundo posible al que tenemos que acercarnos se puede alcanzar a través de este mundo necesario y urgente a resolver. Porque de lo contrario, y aquí tenemos que ser autocríticos, lo que sentimos como avances, pueden ser simples espejismos. En el año 1967, y lo traigo un poco como referencia, una referencia un poco antigua, en el año 1967 una cantante argentina llamada Mercedes Sosa, ustedes la deben conocer, cantó una canción, creó una canción, se llamaba Canción para un niño en la calle. Sus primeros párrafos decían exactamente esto: a esta hora exactamente hay un niño en la calle, es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia desnuda por la calle. Lo estrenó en 1967. Yo estoy a veces en Barcelona y el sistema se permite el lujo de regalar los periódicos, de regalar algunos periódicos en Barcelona y en otra ciudad. Uno de estos periódicos, el 17 de marzo de este año, 40 años después, 4 décadas después, miles y miles de horas exactas después de aquel niño en la calle, tiene en sus páginas interiores este título: 150 millones de niños viven en la indigencia criados en la calle. 40 años después de aquella bella canción. ¿A qué nos lleva esto? A dos reflexiones, pienso. Una es que las estadísticas se han convertido en eufemismo. La otra, y esta es la seria, esta es la que nos debe ocupar y preocupar, es que lo que se ha hecho es que algo no se ha hecho o lo que se ha hecho ha fracasado. No invalida esto reconocer que en estos 40 años miles de hombres buenos, vamos a ponerle esta expresión porque es la más profunda, incluso puede llegar a ser la más revolucionaria, hombres buenos han dejado mucho de su vida en la lucha para que estos niños no estén en la calle. Pero algo ha pasado, o los ha vencido esa estadística, el eufemismo de las estadísticas, o nos hemos equivocado. ¿Cuál es? Tendríamos nosotros que plantearnos, bueno, vamos a convertirnos en la próxima generación, pero no biológica, ética, en una generación ética que permita realmente el nuevo comportamiento, un comportamiento ético. ¿Y cuál es, a mi criterio, la piedra fundacional de un comportamiento ético? Desarmar la violencia. Esto es una pugna, porque el mismo planteo ya presenta una colisión con muchos campos de la filosofía, que ha asumido durante muchos siglos el hecho de que la violencia justifica y viene justificada por la historia y es intrínseca al ser humano. Por lo tanto, nos enfrentamos a resolver algo que tal vez se acepte como algo irreversible. La violencia, si fuera intrínseca al ser humano, nos llevaría a la reflexión de que la guerra sería una paradoja, y peor, que sería una herejía. Por lo tanto, podemos a partir de ahí hacernos algunas preguntas. La violencia no tiene límite. El primero que supera y que intenta superar es el de la vida. Eso nos lleva a un interrogante abstruso, es decir, al más hondo de los interrogantes. Un mortal matando a otro mortal, ¿qué es esto? ¿Una manera de ganar tiempo? ¿Una manera cruel de ganar tiempo e inútil de ganar tiempo? Tendríamos que preguntarnos si estamos desaprovechando la razón. Si estamos desaprovechando la razón. Matamos por un pedazo de tierra, reprimimos por una bandera, nos exaltamos por un himno bélico y así de seguido. Incluso nos dicen, en un juego así medio secreto, medio ambulante, que nuestra libertad
termina donde comienza la libertad del otro, entre comillas, y el otro también soy yo, cuando lo que me parecería más lógico que mi libertad se integre, forme parte y patrimonio de la libertad del otro y hagamos un camino común de libertades. Pero indudablemente, hasta ahora, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. O sea, su libertad me excluye. Yo he traído acá una cita muy breve de Jacques Derrida, que es el autor de La crisis climática y el destino de la humanidad. Y dice así: como animales individuales no somos especiales de ninguna manera. La especie humana es como una enfermedad planetaria, pero a través de la civilización podemos redimirnos y nos hemos convertido en un magnífico activo para la Tierra. Y esto es para también reflexionar. De este King Kong yo saqué 5 estructuras, que son para mí el cuerpo de las realidades que tenemos. La primera, y no viene por importancia de orden cronológico, es que vivimos en un mundo de guerras olvidadas. Pero no vivimos en un mundo de guerras olvidadas que han quedado en el pasado, de guerras que no tienen primacía y preeminencia mediática, porque tenemos otras guerras más importantes en los medios, en los titulares, en las pantallas. Y hemos llegado y estamos viviendo y conviviendo en un mundo donde hay guerras olvidadas que se están matando, pero son olvidadas, entre comillas. Nos hace acordar cuando se habla de comunidades, comunidades lejos de lo que llamamos civilización, que el egocentrismo le dice son tribus olvidadas. Y no son tribus olvidadas, son tribus aisladas. Nosotros las olvidamos, pero están aisladas, pero no están olvidadas. Bueno, esto pasa lo mismo. Entonces, ¿cuándo se convierte una guerra, por ejemplo, en algo insoportable? Porque las guerras van, y a veces apoyadas por la gente, porque a través de los medios se configura toda una estrategia para que las guerras sean avaladas por las víctimas incluso. ¿Cuándo una guerra comienza a ser cuestionada? A partir de X muertos. De un solo lado a veces. De un solo lado. Pero sale la gente que antes posiblemente podía haber avalado ante el temor de esas frases grandilocuentes de armas, de que nos iban a llegar al jardín de nuestra casa, y eso nos daban en el telediario de la noche, que es la hora de la cena en el primer mundo. Sale la gente a decir basta, paren la guerra. Pero las guerras no se detienen, y son millones de seres nobles que piden esto. Una parte cuando ya ve que llegan muchos cadáveres. ¿Cuándo se detiene una guerra? ¿Qué detiene una guerra? ¿La paz o la victoria? Y a veces la paz, y sería, si no fuera tan doloroso hablar de guerra, simpático, la paz suele ser consecuencia directa de la mala puntería de uno de los contendientes. El otro aspecto del gorila, y hablo de este gorila atípico, son los grupos mediáticos, de los cuales tenemos personas que saben mucho de esto. Grupos mediáticos y publicitarios, diría yo, que realmente estructuran el pensamiento colectivo en todos los planetas, hasta en las regiones, hasta en las tribus olvidadas o aisladas. De ahí aquella película de La Gran Final, ¿no? Yo señalo como aspecto fundamental de los medios la TV como barco de bandera de toda esta manipulación. La televisión nos da un mundo ruin, ficticio, de vociferación logomática, engañoso, manipulador, sin contenido, y es el instrumento más poderoso hoy de dominación mental y social que existe en el mundo, y es un arma de terror. Tal es así que podríamos ver que lo que llamamos cultura está escondida casi clandestinamente en la parrilla de la programación. Tan es así que este gesto, este encuentro que encierra nobleza, predisposición a dar lo mejor que se tiene para que no haya niños en la calle, para muchas cosas, este encuentro
tal vez tendríamos que medir cuánto minutaje va a tener en las cadenas internacionales de televisión. Eso es el poder de los medios. Eso es el poder de los medios. Es tanto el poder de los medios que si salen millones de seres buenos a gritar contra la guerra, las olvidadas y las otras, y de esos millones de gente buena, todos son buenos, ahí sale un grupo a expresar su rebeldía contra un escaparate. Eso es todo lo que necesita la televisión para que el noticiero de la noche diga que fue violenta esa manifestación. Nos muestra un vidrio roto, no el corazón roto de los millones. Eso es la televisión. Es el cuarto profeta monoteísta. Y tan es así que yo me he preguntado a veces, ¿cómo no le va a creer la gente a un familiar que está todo el día hablándonos en la sala? ¿Cómo no le vamos a creer a alguien que nos está diciendo, con imágenes nos está diciendo lo que está pasando? Eso es para mí otra de los elementos del gorila. El otro, estoy tratando de decir que hay 5, no adversarios, 5 temas a debatir, ya que se invita a reflexionar, porque aquí se ha dicho muy bien que lo que hay que invitar es a reflexionar antes que actuar. Porque la historia nos dice que hemos actuado a veces, no es que perdimos, pero teníamos que haber pensado un poquito más a veces. Aquí se hablaba hace años de mafias, que incluso hacían películas en Hollywood, Marlon Brando, muy buenas películas, incluso muy interesantes. Hollywood era pintoresco la mafia, entre comillas. Hoy no hay mafia, hoy hay organizaciones poderosísimas, más poderosas que en muchos estados, que manejan territorios y mercados con total impunidad, programando incluso porcentajes altísimos de la economía de muchos países, que impide evaluar científicamente cuál es el estado real de ese país, impide evaluar su desarrollo y su crecimiento en estadísticas claras. Tal es su poder que se entroncan con estructuras de todo tipo, desde políticas culturales, científicas, mediáticas, deportivas, religiosas, no dejan nada al azar. Desestabilizan gobiernos de todo tipo, nacionales, municipales. La mafia quiere decir dinero arriba de una mesa y otras cosas más. Llega un momento en que es tanto el dominio que el juego democrático, por el que tanto bregamos a veces, es simplemente una transferencia de corruptelas vigiladas por corruptores. Porque estas mafias, estos que son más que mafias, llegan a convertirse en entidades benéficas hacia la población. Más que mafias, se convierten en entidades. Entonces son como entidades benéficas, ya no son para la población mafias. Es un poder endógeno, totalmente ilegítimo, crece, y para finalizar estas reflexiones que hago sobre este aspecto, es un poder al que todavía nadie se lo opuso. Entonces me pregunto, con todos estos intentos que estamos haciendo de cambiar, de envejecer lo que nos rodea, si no será un poder indestructible ya. Esa es mi idea. Y otro de los aspectos del pobre gorila es la aparición desde la Segunda Guerra Mundial, mucho más, de los grandes grupos económicos y financieros que por supuesto tienen más poder que su poder económico y de muchos países, mucho del Producto Bruto Interior de muchos países. Y son, y aquí hay que decirlo, más allá de la retórica que podamos tener, que a todos nos gusta escribir y los poemas son muy lindos, son los auténticos responsables del deterioro del planeta. Los auténticos. Nosotros podemos cuidar un grifo, bajar el aire acondicionado un poquito, reciclar una botella de plástico, pero los responsables del hoy ecológico de la llamada Tierra son estos grupos, porque no tienen ningún límite. No tienen ningún límite, trabajan con la complicidad de todos los gobiernos, de todos, de casi todos, y conviven incluso con organizaciones crípticas que se ocultan bajo nombres de clubes de opinión, algunas muy poderosas, incluso
pueden ser servidas por ONG, entre comillas, que responden a oficinas de inteligencia. Estamos hablando a nivel internacional. Empresas que pretenden ser dueñas absolutas de nuestra vida, de nuestra alimentación, de la semilla a la mesa. Es una trazabilidad monopólica. De la semilla a la mesa, una sola empresa determina lo que se va a cultivar y lo que vamos a comer. No hay que poner nombres aquí, son las grandes empresas. Estos son los responsables de esto que estamos hablando, del calentamiento global, de los bosques, del deterioro de los bosques, de las montañas de astilla que se lleva un país para otro. Estos son los responsables. Pero estas empresas son muy inteligentes. Estas organizaciones, por ejemplo, este cuadro, muy inteligente, porque ya está viendo la posibilidad de que nosotros pongamos tanta fuerza que podamos llegar a modificar y a parar este deterioro que ellas mismas generaron, ¿no? Por muchas acciones, ¿no? Porque esto, cuando ya se convierta en evidencia, la última reunión de París alertó mucho a la gente, ¿no? Estas empresas van a querer tomar los mecanismos de solución del problema ambiental para sacar un negocio de nuevo tipo. O sea, las mismas que han generado esta situación van a querer ser las que nos quieran sacar de esto para sacar otro tipo de beneficio. La cuestión siempre prevalece el beneficio. O sea, la paradoja va a ser esta, ¿no? Nos llevaron y nos salvan, entre comillas, porque sus agentes no descansan. Mientras la bolsa de Nueva York está abierta, hay broker en Tokio de guardia controlando los índices, mientras la ciudad imperial duerme tranquilamente. No descansan. Están las 24 horas del día y los 365 días del año con solo un objetivo: usufructo, beneficio, sin límite y sin escrúpulos. De ahí, cuando uno simpáticamente dice SA, cree que es sociedad anónima, SA quiere decir sin alma. Esa es la esencia de este sistema en el que vivimos. Entonces, si nos dicen que dentro de 100 años los océanos por este deterioro, van a tener una subida de 5 o 6 metros para anegar los continentes, bueno, lo que tenemos que hacer es sacarle el calentador de sus intereses a estas organizaciones para impedir. No nos va a alcanzar con el reciclado de la botella en casa. La última parte de mi gorila es que después de un largo tiempo de cierto sosiego, cierta paz, entre comillas, han aparecido los fundamentalismos religiosos. Y mesiánicos, que hablan en nombre de sagrados, de obligadas y sagradas mensajes, pero que en el fondo, como siempre, esconden varias especulaciones, entre las cuales la económica no es la más pequeña, ¿no? O sea que, pese a los intentos de una búsqueda de sincretismo, de ecumenismo, es difícil la alianza de las civilizaciones, porque detrás de los fundamentalismos está el poder, está lo económico, y hay fundamentalismos que están también aplicando el fundamentalismo para expansiones territoriales, nacionalistas y territoriales, que se escudan también en grandes mensajes divinos de miles de años atrás, de pueblos elegidos y pueblos no elegidos y los otros, lo que saben. Pero lo curioso es que no los dividen los dioses, los dividen los profetas, que los profetas serían los auténticos CNN de la fe. Son voceros, así como cuando encienden la televisión y nos vemos la CNC. Los profetas son su CNN y han ocupado y han abierto un nuevo frente, un frente de impugnación humana. Nos impugnan y han ocupado el lugar que dejaron los elementos de la lucidez y el cambio en los últimos 30, 40 años. Y esto también debe ser revisado
¿Por qué lo ha suplantado? Lo han suplantado por un magma borroso de infiernos y paraísos. Desde el país más poderoso de la Tierra hasta una montaña escondida en algún lugar de Asia, uno y otro se dan el derecho a matar al otro, en nombre de su Dios y con la voz de su profeta. Todo esto pasa, todo este mesianismo pasa, y esa es la contradicción, y al mismo tiempo es un hito esperanzador, mientras en el espacio exterior hay una plataforma permanente habitada, lo cual nos permite tener un poco de confianza en el futuro. Yo le llamo a esto la distribución internacional de la infamia, porque esto se opone a la felicidad humana. Entonces, para alcanzar aquel mundo posible, es necesario el combate frontal a estos elementos, porque sin eso no hay cambio. Aquí se mencionó Aristóteles, y aquí tendríamos que llegar a optar por una posición aristotélica donde lo justo y el compromiso y la acción, o por una visión platonista donde por lo posible nunca llegaremos, en este caso frente a este tipo de adversarios. Podemos no solamente resistir, lo que tenemos que dar es dar respuesta, no solamente resistir. Y para eso, para dar respuesta, quizá tendríamos que llegar a una etapa de ser autocríticos para evaluar qué nuevo tipo de acción nos llevaría realmente a ofrecer respuesta. Porque esto es un camino, todas estas reflexiones me llevan a un camino, al nudo liminar de la cuestión central de nuestra existencia durante mucho tiempo, agudizada ahora porque tenemos más cercano el fin, que es el concepto excluyente de propiedad. Esto existe en las capas más profundas del ser humano, pero el concepto excluyente de propiedad que niega, que desvirtúa todos los roles que tendría que tener el concepto de propiedad. El primero se pone al servicio de la segunda, y la segunda actúa solo, el poder y la propiedad actúan solo en forma excluyente. O sea, mata el individualismo, promueve el individualismo y nos mata la individualidad, mata la multiculturalidad y niega lo diverso. Ese es el concepto excluyente de propiedad, que está muy escondida en los pliegos del sentimiento humano y que tendrá que ser revisado también como concepto moral, no ya estético, mucho menos economicista, porque no es la propiedad como concepto inmediato, no es el mío, es el yo en el fondo, ¿no? Yo me atrevo aquí, para traer un poco a colación esto, mencionar las 3 leyes fundamentales de la robótica que el escritor Isaac Asimov puso en su libro Yo Robot. La primera, si me permite, dice: un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda leyes. Podemos hacer un matiz en la tercera, pero podríamos incorporar esto a la Declaración de los Derechos del Hombre y poniéndole yo humano. Aquí, a esta altura, hay que buscar responsabilidades, porque alguien es responsable de todo esto. Tal vez nosotros también, pero hay responsables más severos. ¿A qué destinatario quiere buscar el responsable? Al Estado. Es ahí la clave del cambio. Pero nos tenemos que preguntar dónde está el Estado hoy en día, si existe el Estado hoy en día, qué intereses defiende el Estado hoy en día, si nos ha traicionado el Estado, si hemos perdido su control, si lo tuvimos alguna vez, si somos una sociedad huérfana de conducción o ya hemos alcanzado la capacidad de autoconducirnos. A veces nos llamamos pueblo y otras veces sociedad. Y le pedimos al Estado
Reivindicamos los derechos y como sociedad le pedimos legalidad y orden. Y el Estado nos responde a los dos con manipulación. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una forma cínica de actuar del Estado, no al servicio de la gente, sino al servicio del Estado. Y el Estado ya veremos a quién responde. ¿Qué hace el Estado para mantenernos ahí? Bueno, apela a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que actuamos, la gente que actúa en las auténticas ONG, en las valederas, sabe que a veces el Estado se lava las manos. Es una de las políticas más hábiles del Estado. Se lava las manos y surge lo que yo llamo el subvencionismo. Pero que al mismo tiempo, que es muy válido, pero que al mismo tiempo se da esta paradoja. El Estado manda a sus ONG que subvenciona a países, a cubrir necesidades de países que ese Estado expolia y depreda. Nos encontramos encerrados a veces en un círculo. Esa es la paradoja. Y entonces a veces el subvencionismo puede pasar a ser un chantaje ideológico, electoral. Se puede... Yo tengo una idea que lo he conversado así suelto, de que tal vez las organizaciones, las ONG, tengan la decisión un día de participar en el Estado. Es un tema muy debatido, yo lo sé, pero bueno, porque muchas oficinas, secretarías de medioambientales son burocráticas y responden a los intereses que no son precisamente los de la población. Si no, no estaríamos en esta situación biológica en el mundo, ecológica. Bueno, pongamos esta cuestión a debate. ¿Por qué no pueden ser miembros de los gobiernos algunas de las ONG más solventes del mundo? Hoy sabemos, se ha pedido muchas veces ese 10%, ¿no? Para el desarrollo, el 0,7 digo, perdón, el 0,7, y hoy sabemos que de los 200 y pico de países reconocidos, solamente menos de un 10% cumple con el 0,7%, ya no digamos de la tasa Tobin que ya desapareció. Entonces, esta es la auténtica realidad, como yo la veo, ¿no? Entonces, son mis reflexiones. Los objetivos del desarrollo del milenio, una gran iniciativa, que pretende erradicar la pobreza extrema, no lo ha logrado todavía. Entonces, ¿qué ha pasado? Los pueblos no pueden esperar. Los pueblos tienen hambre, sed, los pueblos están vivos. No pueden esperar. Entonces, ¿qué surge? Surge este fenómeno tan atípico y comprimido llamado inmigración, que no es un pequeño fenómeno actual. Porque... Y resulta que este fenómeno ha producido, ligado a este objetivo de desarrollo de erradicar la pobreza, ha hecho un placebo, porque la inmigración no reduce la pobreza, la alivia con las partidas, pero la pobreza se tiene que reducir, erradicar con el desarrollo. Y las partidas de los inmigrantes alivian nada más la pobreza, pero no resuelven la pobreza. En muchos estados descansan sobre estas partidas para esconder su inoperancia. Muchos que tienen millones de ciudadanos en los países donde los reciben como mano de obra barata, ya tienen nombre, los sin papeles, yo les llamo los polizontes del mercado, y el profesor Ferruccio Pastore encontró la frase justa: el continente móvil le llama a los inmigrados. Es muy bueno, el continente móvil. Cuando este flujo migratorio excede, entonces los países centrales, los países receptores van a ayudar un poco, van a hacer planes de ayuda a los países emisores de gente, emisores de humanos, emisores, ¿no? de energía. Y entonces ayudan un poco, pero pasado el peligro de tanta invasión, cuando logran regular la demografía interior, a veces lo logran con legalidad y a veces con represión, ya se olvida, ya está, ya otra vez las estadísticas son un eufemismo y volvemos a la misma. Y no va a haber brecha de agua, ni desierto, ni alambres que pueda impedir que el desheredado cruce, se ahogue, se rompa, se muera de sed hasta alcanzar ese plato de suculento
que divide ese plato suculento al plato oscuro que dejó en su pueblo. Cuando el inmigrado descubra el alto precio que va a pagar por ese plato en su vida, ya está. Tendríamos los que saben, que hablaba de los teóricos que han definido un poco esta nueva sociedad de los 3 tercios, donde un poco las clases se van difuminando. Hoy podríamos tener un mundo de 4 cuartos, con esta inmigración que las Naciones Unidas dice que son 190 millones. Me voy. Termino. Bueno, ya termino. Bueno, discúlpenme, ya termino. Bueno, mi planteo final, lo voy a leer sobre una paginita. Yo planteo la refundación del Estado, convertir lo político en política, como elemento, como medidas rápidas. El hecho electoral como más que sufragio, un elemento de presión. E indudablemente después una actitud que nos permita impedir que tengamos que asumir los 2 roles un día, de exterminados y exterminadores, ¿no? Para eso necesitamos una actitud ética, ¿no? Y impedir que nos destruyamos. Quizás así, y teniendo en cuenta que he sido, me perdonen la extensión, este encuentro puede ayudar para que el gorila vuelva a su hábitat y el niño aquel duerma en su casa y sueñe la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Es hora del café, aunque un poco atrasado. Tenemos media hora. Agradecería a todo el mundo que fuésemos puntuales por lo mal que llevamos el tiempo. Gracias. La necesidad de implementar o enriquecer, mejor dicho, planteamientos muy válidos, ¿no?, de los objetivos de desarrollo